Voy a compartirles pantalla. Bueno, con todo lo que explicó estaba muy interesante lo que estaba diciendo la coach Fabiola. Bueno, ya me presentó. Mi nombre es Michelle Antonio y la carrera. Soy coach y a mí me tocó la parte del origen emocional de los síntomas y parte del transgeneracional, porque voy a explicarles qué es lo que tiene que ver con el transgeneracional. Y ahorita se va a quedar, ahorita que regrese ella, no importa que empiece uno u otro, ahora sí que simultáneamente es lo mismo, no hay ningún problema. Quiero comenzar para que entendamos lo que es el transgeneracional y cómo se liga con el origen emocional de los síntomas. Quiero comenzar con esta frase que dice, es de Canón, muy buena frase, la verdad me encantó. Dice, durante años la teoría de la reencarnación resultó una pesadilla para mí, un gran científico, dijo. Hice todo lo posible por desecharla y hasta discutí con mis pacientes en trance diciendo que hablaban de tonterías, pero pasaban los años y los sujetos todos los sujetos me contaban la misma historia, aunque tuvieran creencias diferentes. Ahora, después de haber estudiado más de 1000 casos, debo admitir que existe algo llamado reencarnación, canon. Esta frase, yo creo que a todas las personas que han escuchado alguna vez hablar de las almas gemelas, que voy a explicar en en las posteriormente diapositivas 7 y 8, las últimas, es como cuando nos encontramos un artista, hay un artista que es de salsa, que canta idéntico a, a un artista que ya murió por alcoholismo, por vicios. Y él es una persona súper eh, sana, súper jovial, súper equilibrada mentalmente y canta exactamente igual. No se llama igual que él, canta igual, tiene la misma voz y canta sus canciones. Esto es una idea de las almas gemelas y lo que tú te encuentras. Luego también lo escuchamos como el famoso este momento de déjà vu que te encuentras tiene mucho que ver con el transgeneracional y lo vamos a ir viendo. Aquí están los contenidos que vamos a ver. Vamos a ver lo que es la memética, cómo sucede la memética, ideas geniales, el consciente, el inconsciente, la ira, la Biblia y los conceptos de reencarnación que les comentaba. Esto es para que entendamos lo que es el transgeneracional o el por qué estudiar el transgeneracional, porque muchas veces entendemos que el transgeneracional se, se identifica como ver las generaciones pasadas, pero ahorita les voy a explicar de una manera muy profunda cómo es y el por qué es que se ven las memorias pasadas, para que lo puedan tocar, lo puedan sentir. Sí me están escuchando bien, ¿verdad? Ya no les pregunté. Cualquier duda que tengan, igual que la cosa Viola, como les decía ella, pregúntenmela en el chat. Yo aquí ya lo abrí para que lo vayan, lo vayan viendo, ¿ok? Idea número uno, memética. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra memética? Si me pueden poner aquí en el chat, los leo, para que, de todas formas se las voy a explicar, pero me interesa, se oye claro, gracias Rosalba. No lo habías escuchado, la palabra memética. Fíjate bien, has imitado, acá hay otra persona, a ver si alguien más me puso algo aquí. No, tampoco, Pili. No han escuchado la palabra memética. Está muy buena esta parte, a mí me gusta mucho lo que tiene que ver con la memética. Has imitado a todos los que te rodean, familia, amigos, cultura, étnica. Se convirtió en una parte fija de ti. Cuando dices subconsciente, es decir, no puedo evitar cambiarlo. No sé si alguien de ustedes ha escuchado la palabra, esto lo hago inconscientemente o subconscientemente. De aquí viene de la palabra memética. La memética se deriva de la palabra mímica.
Y cuando dices, ya es algo inconsciente, estás poniendo una excusa. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos una excusa? ¿Ustedes por qué creen? Díganme aquí en el chat, ¿por qué creen? O si quieren, abra su micrófono. ¿Por qué creen que al decir esto es algo inconsciente es poner una excusa? Porque les voy a ir haciendo preguntas para que vayamos haciendo report y ese es el trabajo de un coach. Y saber si nos estamos comunicando bien. ¿Por qué ustedes creen que cuando decimos la palabra luego inconscientemente estamos poniendo una excusa? Ya regresó la coach Fabiola. Yo los veo en el chat, ¿eh? Ok, seguimos. Exactamente, Rosalba. Será como un mecanismo de defensa, dice. Nosotros decimos esa excusa. Muy cierto, Brenda, porque no nos queremos hacer responsables. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando decimos inconsciente, directamente nos vamos a decir genética. Y cuando tenemos el concepto, nosotros tenemos tres cerebros, el consciente, el emocional, el reptil y el cerebro intelectual. Entonces, simbólicamente para los tres cerebros es genético y no se puede cambiar la genética. Y entonces nos ponemos nuestra primera excusa inconsciente. ¿Qué es lo que ocurre? La memética se deriva de la palabra mímica, que se deriva de observar, copiar una conducta según Richard Brody, es una idea o creencia, actitud de la mente que se puede propagar y de mente, de una mente a otra persona. Richard Brodsky, quien acuñó la palabra meme, fíjense cuántos se han viralizado y cómo lo utilizamos hoy comúnmente en las redes sociales, viralizarse, y utilizamos el meme y es algo que está en nuestra cara y no nos damos cuenta, el simbolismo, fíjense. Dice que acuñó Brodsky la palabra meme y describe el proceso en su libro del gen egoísta. ¿Qué es meme? ¿Qué es mimética? ¿Qué es esos memes que se viralizan y ustedes dicen, cómo se viralizan y hasta ganan mucho dinero por esa parte de viralizarse, ¿no? Esta conducta se repite y se transmite a otros de esta manera. Avanza el proceso de imitación. El punto clave es este. Transmitir a otros una idea, una actitud, una creencia es algo que se hace mentalmente. O sea que tú no lo vas a encontrar en un microscopio. Este es un punto importantísimo. No lo vas a encontrar en una célula, científicamente hablando, no lo vas a encontrar. Pero como tal, la creencia, tú eres tus creencias. Nosotros atraemos lo que somos. Ya hemos escuchado esto. Nosotros atraemos lo que somos. ¿Sí, sí han escuchado esta frase? Les voy a decir la verdad de esta frase. Nosotros atraemos lo que somos por nuestras creencias. Y nuestras creencias están hechas por nuestros pensamientos. Y la memética es imitar cientos de conductas que se han pasado de generación en generación que han creado memes. A los 6 a los 7 años de edad ya estamos programados por un sinfín de memes que actúan de manera parecida a un virus. No solo necesariamente ni buenos ni malos, simplemente se propagan con facilidad por toda la población. Una vez que ya el meme, que la imagen, que la idea, que el ejemplo que arrastra más que una orden, ya entra en tu mente, va a influir sutilmente en tu conducta. ¿Alguien sabe la definición de sutileza? Que me lo pueda decir con el micrófono, porque esa es la clave. El entender esta palabra es clave para poder seguir avanzando, si no, no vamos a poder entender lo que es el transgeneracional.
sutileza no ¿Sí? puede ¿Otra vez? ser algo así, algo delicado, algo suave. Y Exacta, a veces lo ocupamos para molestar a alguien y muy sutilmente se lo dice. exactamente. Cuando hablamos de sutileza, es que algo te va a influir sí o sí. Todos a lo mejor ya han escuchado el experimento del libro de hábitos atómicos, donde ponen un actor, una persona con varios actores para decir la respuesta A y B. La respuesta es A. Y van entrando 3 actores, 5 actores, 6 actores, y dicen que la respuesta correcta es B. Cuando ya hay 6 personas diciendo que la respuesta correcta es B, la persona que sabe que está correcta la letra A, el inciso A, dice que es la B. Así es como es la sutileza, la influencia. Y así es como trabaja también la neuroventa y el neuroaprendizaje. Y también de esta manera es la que adquieres muchas excusas que te mantienen atado a hábitos de conducta. Esta es la clave de la clave. Pongan mucha atención a esto. Se los quiero platicar antes de seguir para poder explicármelo bien, que acabo de tener una sesión con una persona, me encantó muchísimo, obviamente con el permiso de no decir su nombre, confidencial y con el permiso de ella para esta parte, pero habla perfectamente lo que es un meme, fíjate muy bien, a mí me gusta verlo como un meme, como una réplica, un virus que se ha replicado y no lo puedes detener ni ver, es muy sutil. Ella me contaba que sus papás fueron los más maravillosos del mundo, su papá la quería muchísimo, su mamá también, pero que ella, su conflicto era la relación de pareja. Me comentaba, su conflicto, la relación de pareja, y ella venía porque no puede tener hijos. Es que yo no puedo tener hijos. Y entonces me comentaba que no se explicaba por qué, es una gran maestra, profesionista, eh, tiene economía, tiene un departamento en varias partes de la República, todo súper bien, pero ella no se explicaba por qué es que su pareja, ella no se sentía amada por su pareja. Y entonces, indagando en el contexto, yo le hice una pregunta que yo ya sabía que me iba a responder. Le dije, ¿alguna vez viste a tus papás que se dieran un beso a ellos? Primero le dije cómo llevaban su relación. Me dijeron, no, muy bien, súper bien, ¿no? Y me dijo, no, nunca, ni un te amo. Ahí estaba todo el meme. Ahí estaba la mimética. Totalmente. ¿Por qué? Porque como a ella no le dieron ese ejemplo y le enseñaron que el amor era en cuestión de apariencias, ella se consiguió un hombre que no la quiere, es más un hombre que le gusta su propio sexo, no el sexo opuesto, y entonces nunca la va a poder querer. O sea, fíjense la sutileza del ejemplo del meme. Y esto ocurre no solamente porque su mamá le haya dado el ejemplo, ni sus abuelos. Por eso es que el transgeneracional es tan importante saberlo y observarlo, sino porque son más de 100,000, no, son más de cientos de ejemplos que se fueron replicando miméticamente y se fue instalando el pensamiento, la creencia. ¿Cuál sería la creencia? Pónganme aquí, si me están siguiendo, pónganme aquí. ¿Cuál es la creencia que ella heredó miméticamente? Pónganme aquí. Que nosotros somos nosotros somos, atraemos lo que somos y nosotros estamos compuestos por nuestras creencias. Y las creencias nos sintonizan en un resultado. Los memes son los virus, estas creencias. Pónganme aquí, ¿qué creencia creen en la cual se haya sintonizado esta persona? Pónganme en el chat, los escucho. O si quieren abrir el micrófono, pueden abrirlo. Somos poquitos, no somos tantos.
Es un ejemplo de lo que había comentado también la coach Fabiola, cuando estaba ella explicando que su mamá le había dicho que no, no se podía embarazar porque era riesgoso embarazarse, ¿no? Dice Olga, que solo necesita figura de un hombre para tener un matrimonio. Ya lo dijiste todo. Maravilloso, maravilloso. Esto que estamos identificando es transgeneracionalmente, que no debería recibir amor, dice Brenda, que no debería recibir amor o que el amor no se expresaba. Fabuloso, fabuloso. Ese es el punto. Y les voy a decir cómo funciona. Ya que ustedes lo pusieron como ejemplo, les voy a decir cómo funciona. Cuando era un embrión, un bebé, un niño, debí de observar este tipo de conducta y la imité. El meme me infectó, replicándose y propagándose desde la mente de un pariente o amigo hasta la mía. Y ahora, unos 31 años después, puede que tenga instalado una excusa para comportarme lo bastante irracional, para avergonzarme de mi conducta infantil y ponerme enfermo. Eso es fabuloso, ¿eh? Esa descripción. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no quería ir a la escuela y me dolía el estómago de niño. Pero a lo mejor yo iba a la escuela, la maestra me regañaba y mi mamá me decía, ¿para qué vas a la escuela? O mi papá, que no es el caso. Y entonces me enseñaron a poner más del 80% que quiere según la maestra. Y cuando llego a mi primera relación, pongo desde el inicio el 80%, me pongo de víctima. Y entonces estoy replicando un meme que no solo fue de mi mamá, mi papá, sino de mis abuelos y mis tatarabuelos, que es dar de más en la relación de pareja, en la relación de un trabajo, en la relación con el dinero, cuando te vienen a pedir prestado y das dinero de más que no tienes, cuando agarras una tarjeta de crédito y pagas con dinero que no tienes. Cuando los virus mentales son útiles, es un placer observarlos y expresar gratitud en silencio, cuando son útiles. Pero cuando siguen atormentándote toda la vida, impidiéndote cumplir tus deseos, lo aconsejante es empezar a librarte de ellos. Ahora estos virus mentales pueden actuar en tu contra, pero tú puedes observar gracias al estudio del transgeneracional. Por eso es tan importante estudiar el transgeneracional. Sí, puedes descubrir tus creencias limitantes, pero si tú no sabes dónde viene, si tú no sabes cómo filogenéticamente se ha ido transmitiendo de generación en generación y lo observas, entonces va a seguir limitando tu crecimiento. Hay un campo, fíjese cómo es que funciona esto, cómo es que funciona el transgeneracional. Hay un campo de energía que rodea todas las células y que está contenido en ellas. Y este campo está influido por tus creencias. Además, a partir de este campo se crean todas las partículas. Es la única entidad que gobierna el organismo. Aproximadamente el 95% de la gente no tiene causas genéticas para la enfermedad. Escúchenlo bien, esa es una estadística muy fuerte. Aproximadamente el 95% de la gente no tiene causas genéticas para la enfermedad, la depresión o miedo, cualquier otro trastorno. Ahora, en el siglo XXI, la ciencia te invita a que dejes de ser una víctima de tu dotación genética de un gran volumen de evidencias. Allá hay un gran volumen de evidencias, de hecho, que muestran empíricamente que tus creencias pueden cambiar tus genes. Tus creencias pueden cambiar tus genes. Ese es el punto. Eso es lo que te ayuda el transgeneracional cuando lo observas tan preciso. Observas si estás o replicando ese virus miméticamente o estás resistiéndolo o lo estás reparando. Porque o puedes trascender ese virus que ya no te está funcionando o puedes estar resistiéndolo y estar actuando en consecuencia de. Entonces, va a haber un conflicto o una situación, un síntoma físico para demostrarte que estás mimetizando, que se ha viralizado este pensamiento.
O sea, lo que se encierra en las células no es un virus biológico, que sí funciona biológicamente por las leyes de Hammer, pero no es biológico, es una emoción que se ha ido transmitiendo de generación en generación y se ha ido replicando. Ahorita, ¿cómo se sienten hasta este momento? ¿Sí les hace sentido con lo que les estoy comentando? Pónganme aquí en el chat. Si tienen alguna duda, también me interesaría responderla. Porque si ustedes entienden esta parte, se van a dar cuenta de cómo todos los conflictos ya fueron vividos, ya fueron replicados. Todo lo que tú conoces como conflicto es algo que ya alguien vivió. Y entonces simplemente estás hilando ese conflicto y lo estás demostrando, se está poniendo de manifiesto porque tú lo has excluido o lo has rechazado. Existen varias explicaciones y postulados acerca de la inestabilidad emocional. Desde la perspectiva psicoanalítica, se entiende que nuestro cerebro tiene dos compartimientos de memoria, uno de ellos denominado consciente y otra parte inconsciente también y subconsciente. En ambas partes se registran todas las cosas que nos pasan a ambos, que nos pasan. Ambos actúan como un banco de memoria. Esta es la memoria que puede estar viralizada. Es algo muy padre. El consciente, vamos a explicar para que vayamos adentrándonos y ahorita que nos explique también la coach Fabiola lo que sigue, les va a ayudar muchísimo a entender el transgeneracional. En consciente se agrava en el pasado. Fíjense bien esto. En el consciente se graba en el pasado. Tu consciente en este momento se graba en el pasado. El presente o el futuro, por ejemplo, si la pregunta fuese, ¿dónde naciste? La respuesta saldría del consciente. Será un dado, será un dado del pasado. Si la pregunta fuese, ¿dónde vives? La respuesta también saldrá del consciente. Y en este caso hablaremos en el tiempo presente. Si preguntáramos, ¿qué harás en tus vacaciones? La respuesta será en función de un futuro. Todo está grabado en el consciente y se puede rescatar los datos provenientes de ahí y comunicarlos. El transgeneracional te ayuda a observarlo y sanarlo y trascenderlo en el consciente, desde tu responsabilidad, ya no de un doctor, un medicamento, sí, vas a necesitarlo para poder equilibrarte, sí, pero si tú observas el origen, ya no se va a volver a replicar. Lo que comentaba la cosa Fabiola al principio era que ella estaba muy bien conscientemente, pero cuando ocurre una situación complicada en su vida que fue un parto, se activa un programa con sentido biológico. Y de hecho, 3 meses después, que es la regla de la somatización de los síntomas, después de un conflicto, ocurre un, un, un evento muy fuerte de ella, que es la enfermedad que dice, y se vuelve a instalar en ese pasado, por lo que vaya a pasar en ese futuro. Y se aplica un programa de defensa con sentido biológico, o sea, un síntoma físico que fue el que ella vivió. Por eso es tan importante estudiar el transgeneracional para poder observar en el futuro, de verdad poder observarte en el futuro con una salud completa y poder identificar en los posteriores conflictos que tú tengas, poder identificar las raíles, las regresiones que tú tienes en tu presente por ciertos conflictos que van a ser grabados transgeneracionalmente desde tu parto, desde tu concepción, gestación, concepción y antes de la concepción. Es así como funciona el transgeneracional, el estudio del transgeneracional. No fue casualidad que a ella le pasara en el parto, porque es un proceso conflictivo de una persona. De hecho, en las parejas siempre ocurre que cuando ya estás tú de novia con una persona, ¿no? Tú estás de novia con una persona, pero ya pasaron 3 años y no se embaraza.
no tienen hijos. Entonces se activa, ahí hay un shock también, vamos a llamarle un trauma. Y entonces se activa un programa biológico, empiezan a haber situaciones o conflictos en la pareja. Si la pareja tiene hijos después de los 3 años, es cuando pasa el enamoramiento, 1 o 2 años, entonces después del hijo, 3 años después, es cuando ocurre un programa biológico en la relación de pareja. Y esto solo lo puedes observar en el transgeneracional. Cómo se te va a ir repitiendo una y otra vez las cosas que has vivido, como lo que platiqué de esta mujer, esta persona, que no entendía por qué. La pregunta era por qué yo lo perdoné, por qué yo lo elegí, por qué yo no puedo tener hijos. Cuando ella encontró el origen, inconsciente, aquí vamos a la siguiente diapositiva, fíjense bien. Los datos que se graban en el inconsciente son emociones negativas o traumas que se tuvo en la vida. Cualquier situación puede llegar a producir un trauma psicológico, desde que los padres conciben a nuestro ser y éste se encuentra en el periodo intrauterino. Ya el inconsciente está registrado, grabándolo. Lo que ocurre a su alrededor, por ejemplo, el diagnóstico de embarazo que el médico comunica a una futura madre, y si ésta reacciona con decepción, ya que no era un embarazo planificado, esta emoción se grabará en el inconsciente de este bebé, que se encuentra en etapa intrauterina. Al contrario, si el diagnóstico del embarazo o produce alegría en la futura madre, el bebé reaccionará y grabará en su mente inconscientemente emociones positivas. Por eso es que tenemos preguntas en protocolos del transgeneracional muy específicas para observar estas emociones que te ligan al pasado. Fíjate muy bien, relación con lo emocional. Aquí sí te quiero, si me van siguiendo, ¿tienen alguna duda? Sí quiero detenerme porque a veces no puedes tú identificar la emoción que te está ligando a una persona que fue excluida o que excluyó a alguien, porque también pudo haber sido que no es lo mismo excluir o rechazar. Excluir es tú no, rechazar es vete para allá. Sí, sí, sí sí podemos diferenciar, si me ponen aquí en el chat o abren su micrófono, lo que es rechazo y exclusión. Es una definición que requerimos saber antes de continuar con la explicación del por qué estudiar el transgeneracional. Si me ponen aquí en el chat o abren el micrófono, de favor. Olga, ¿qué es para ti? Fíjense bien, sí, hay hay una manera de observarlo. Tuve un caso muy fuerte también, que me gustó mucho, el rechazo no aceptación. Exactamente. Fíjate bien, cuando nos dividimos en 3 generaciones, cuando la generación que es la primera, la abuela, la segunda es la madre y la tercera es la hija. Cuando la primera generación, para entenderlo bien, se... Juan Manuel, saludos. Desde el Hospital General, es doctor. Ok, saludos, Manuel. Del área de rayos X. Aquí hacemos estudios de heterosalpingostorfía a mujeres que no se pueden embarazar. Y actualmente la mujer no quiere el parto normal, cesárea, pero tiene dolor emocional. Exactamente. Y de hecho, el hecho de que hayas nacido una persona, supongamos nosotros, ¿no? Nacimos con cesárea en esta generación, le estás quitando la responsabilidad del parto a la mujer y por lo tanto la responsabilidad de toda una vida a un nuevo ser que va a volver a nacer en este plano. Entonces esa persona de manera transgeneracional va a dificultar mucho que ella salga adelante por sí misma. Siempre va a necesitar ayuda, así como lo dice Juan Manuel, o sea, trabaja de rayos X, hacemos estudios
Y dice que mujeres que actualmente la mujer no quiere parto normal. O sea, la mujer como tal no quiere pasar por ese dolor. Y yo le explicaba a mi esposa, decía, es que, bueno, esta persona, de hecho, la que les puse el ejemplo, también me decía, es que yo no sé por qué me da una ansiedad cada vez que me da mi periodo. Me da ansiedad y descontrol. Y yo le comentaba que estaba ligado por el hecho de que no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque ella trabaja de maestra y tiene muchos niños, pero ninguno es suyo. ¿Por qué? Porque viene con un proyecto sentido de gestación de hijo bastón. O sea, sus papás en la gestación como tal. Aquí Juan Manuel lo está diciendo tan puntualmente, ¿no? La gestación es lo que te define, la decisión de la madre. Y entonces ella decía que yo le decía que desde la gestación ya le habían dado el mandato de, pues tú no vas a tener hijos porque eres la última, tú eres la que nos vas a cuidar. Y le comentaba que cada hijo tiene una, un rol definido, que es el primero, es el heredero, ¿no? El segundo va a el primero cuida al segundo y el tercero o cuarto o el último es el que cuida al papá porque es el último que se va. Regularmente es el proyecto sentido, dijo Bastón. Y entonces, la otra persona que les decía, cuando la abuela busca el amor de un hombre, regularmente la abuela es la que busca el cuidado del hombre, pero el hombre ya tiene otra familia y no se lo puede dar. La abuela inconscientemente rechaza al hijo. Y el hijo, y esto es un caso muy fuerte, ¿eh? El primer hijo muere como tal, cuando ocurre en la tercera generación arriba. La segunda generación, que será la hija, abusa de los niños. ¿Por qué? Porque se consigue por lealtad un hombre que también no la cuida, que se la vive tomando. Y en la tercera generación, la hija pierde a un hijo. Este es un transgeneracional de 3 generaciones muy fuerte. ¿Por qué? Porque se consigue 2 veces al mismo hombre que no la cuida. Y entonces ella elimina un hijo porque es como repara, se elimina un hijo, muere un hijo por que lo tiene que rechazar porque el hijo se porta mal, roba, no tiene esa fortaleza como tal. Y entonces ella lo que hace es que lo rechaza de manera inconsciente, todo ocurre inconscientemente y se repara con la muerte del niño, del joven, porque en este caso fue un joven que ocurrió un suicidio. ¿Tienen alguna duda para que vayamos observando lo que es el transgeneracional? Por eso es que les comentaba, necesito saber si estamos hilando bien cómo es que se relaciona lo emocional con el transgeneracional. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Cómo se sienten? Eh, ¿Cómo se sienten hasta aquí? Es importante para mí, no es tan sencillo. Es- Aquí está diciendo, está poniendo el taller transgeneracional. El acoso a viola. Por eso es tan importante estudiar el transgeneracional. La Organización Mundial, fíjense un dato científico, la Organización Mundial de la Salud estableció que el 60% de todas las enfermedades son de origen psicosomático. El 40% restante son enfermedades en las que la mente nada tiene que ver. Por ejemplo, una fractura, un accidente, un traumatismo, el cráneo, etcétera. Pero el 60% de todas las enfermedades tienen un componente psicosomático, lo que significa que la gran mayoría de las enfermedades tienen una base psiquiátrica y psicológica, de manera que si la inestabilidad psicológica produce enfermedades físicas o psicológicas, el tratamiento incluirá también el componente psicológico. Sí fue un buen ejemplo el que les puse, ¿verdad? Para entender el por qué el estudio de un transgeneracional. Si tienen alguna duda, pueden abrir el micrófono, ¿eh? El estrés produce una reacción de alarma. Vamos a ver la emoción de la ira. Simpático-adrenal, caracterizada por excesiva secreción de catecolaminas, que a su vez incrementa el pulso, la contractilidad y la velocidad de conducción con menor periodo refractalario.
atriventricular conducentes a eventos adversos. Por ello, puede construirse como factor de riesgo en la enfermedad coronaria. Engel, en un estudio sobre la muerte súbita, encontró que la incertidumbre y el miedo a perder el control contribuían a un sentimiento de abandono que resultaba en síncope, vasodepresor, arritmias y muerte súbita en sujetos predispuestos a enfermedad miocárdica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una madre tiene miedo de que su pareja no la cuide para poder cuidar a un hijo, ocurre el primer punto del por qué transgeneracionalmente la madre rechaza al hijo, tanto como rechaza a los hombres. Y por qué es que ha habido una pandemia de síndrome de ovario poliquístico, porque me han tocado muchos pacientes ya con síndrome de ovario poliquístico que no saben por qué es que se produce eh, más adrenalina en las glándulas suprarrenales y tienen problemas hormonales niñas desde 0 años hasta sus 13 años, problemas en la menstruación. ¿Por qué es que les da esa ansiedad en la menstruación? ¿O por qué sufren tanto por la menstruación? Aquí está el temario del transgeneracional y cuándo va a empezar. Lo que les comento es que como ha habido demasiado estrés como tal del no cuidar, yo le comentaba, yo le comentaba a esta persona que cuando nosotros somos niños se nos teje una capa que se llama la capa del I bemol, es la autoestima y el amor propio. Esa capa solamente da puntadas cuando la madre te mira a los ojos y te atiende. Pero la madre no puede mirar a los ojos a sus hijos cuando el padre no está, no puede concentrarse en eso. Y entonces constantemente está preocupada. La ira viene de un miedo, el enojo, la violencia viene de un miedo, de violencia. Y entonces le decía, a ti como tus papás te cuidaron demasiado, me decía, es que mi papá nunca me regañaba, nunca me decía nada que no hiciera mal. Digo, te tejieron tu li bemol de más y te tropiezas con ella. Llegas a ser adulto y te cuesta mucho tener pareja. Un simbolismo de un adulto es tener una pareja, vivir con alguien que no es de tu familia. ¿Por qué? Porque es completamente complicado adaptarte a una persona la cual no tiene tus mismas costumbres. Utilicemos un poquito la lógica. Es más fácil adaptarte a tu familia cuando obviamente hay familias y que me han tocado también que son sumamente conflictivas, pero es más fácil amar a tu padre y a tu madre porque vienes de ellos, pero el simbolismo real de la adaptación a una salud equilibrada es el poder adaptarte a una relación de pareja. Lógicamente, si la relación de pareja te está dando un conflicto, es también un hábito de apego seguro el terminarle y comenzar otra. Y la persona que tiene que estudia transgeneracional y observa qué puntos clave puede ir sanando desde su responsabilidad, porque tú no vas a ir a sanar con tu mamá ni tu papá, tú vas a sanar contigo, no sanas ni con tu pareja, ni con tu papá, ni con tu mamá, sanas sanando la perspectiva de ti con tu pareja y con tus suegros, nunca va a ser con tus papás, siempre sanas desde tu percepción. Por eso es tan importante, el transgeneracional tiene muchas ramas, eso sí. Y fíjense, ya por último, para observar esta parte un poquito más profunda que me gusta mucho, diferentes pasajes de la Biblia aceptan el concepto de reencarnación. En Mateo 11, 13, 15, Jesús le dice a sus discípulos que Juan Bautista había tenido una vida anterior, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y así queréis recibirlo. Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto confirmado en Mateo 17:12, donde Jesús dice, mas os digo que Elías ya no vino y no le conocieron. Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieran.
así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aquí la Biblia está, desgraciadamente más adelante, una persona dice que no, que está negativo hablar de la reencarnación en la Biblia, pero sí habla como tal la Biblia de la reencarnación. Y luego acá, el concepto de reencarnación visto en la célula júdica, Zohar, hay numerosas menciones favorables del tema en Bhagavad Gita y Upanishad indios y las referencias encontradas en el Corán islámico. También son favorables en el budismo. El propósito final es ser librado de interminable ciclo de renacimiento y de alcanzar el nirvana. De hecho, el concepto de reencarnación o la variable de él puede encontrarse en las tradiciones de la mayoría de los pueblos en todo el mundo. El interés en la reencarnación creció en los siglos XVIII-XIX de Benjamin Franklin y Thomas Paine. Escribieron sobre el tema en América. Al mismo tiempo, Europa, el concepto de difundido al público por medio de Voltaire, Víctor Hugo, George Sand, Gustave Flaubert en Francia y Johann Gotthardt, Emmanuel Kant. Estos son eh, algunos conceptos científicos que me gusta a mí poner y cómo se van hilando a lo que, a que ustedes puedan confirmar de manera palpable lo que yo les acabo de contar de mis experiencias como coach en el transgeneracional. La mayoría de las personas relacionan el alma gemela con el amor. Este es un corte. Si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono y, y preguntarme en el chat. Digo, en el micrófono o en el chat. La mayoría de las personas relacionan el alma gemela con el amor. De hecho, así es, pero el alma gemela no está necesariamente relacionada con el amor. Se da en relaciones de afectividad, ya sean familiares o incluso de amistad. De hecho, también está relacionado con la pareja actual, así como las anteriores parejas que la persona hubiese tenido. Es decir, que todas las relaciones de pareja que una persona hubiese tenido en su vida, escuchen esta parte me gusta mucho, son personas que ya conoció en anteriores vidas. Eso explica por qué nos enamoramos de determinadas personas y en otras ocasiones otras personas simplemente no nos llaman la atención. Y aquí viene una pregunta muy impactante. Esta persona me decía, es que yo no sé por qué me enamoré, por qué lo perdoné, por qué me enamoré. Y yo le decía, pues es que ustedes son exactamente iguales. O sea, mm, tú venías a cuidar a tus papás y tus papás son tus hijos, pues ¿para qué vas a tener hijos? Y él no le gusta el sexo opuesto, le gusta su mismo sexo, no va a poder tener hijos y entonces así también va a cuidar a sus papás. Está muy fácil, le digo, es la misma resonancia. Está muy impactante el por qué estudiar el transgeneracional, pero cuando se lo comenté, fue como un estallido de, sí, estoy reparando, y yo puedo trascender esto, puedo yo elegir por mí mismo. Eso es lo importante de estudiar el transgeneracional, que te da la oportunidad de elegir la felicidad, tu felicidad. De este enfoque no son tan negativas las personas con quienes tuvimos relaciones de afectividad antes. Lo importante de encontrarnos con nuestras almas gemelas negativas es, como en el caso del ejemplo, poder identificarla y alejarnos de esta persona. Si consideramos que nos produce mucho daño, pero este alejamiento debe estar basado en el perdón y la comprensión. En este ejemplo que acabo de detallar, la muchacha, luego de identificar que la relación con su novio era disfuncional y luego de darle muchas oportunidades, no logró que las cosas mejores. Decidió terminar la misma, pero cerrando el círculo y no conservando el rencor. A esa persona en psiquiatría uno identifica que usualmente las personas recuerdan amores pasados, infidelidades, traiciones, que no siempre están relacionadas con las relaciones de pareja, sino incluso con la relación entre hermanos. Y fíjate, me decía una mujer, allá me decía una persona, es que yo no, yo estoy bien, mi primera pareja se fue, mi segunda me quitó los muebles y mi tercera, yo no sé por qué si me trató bien, lo traté muy mal.
Digo, porque te vengaste de las otras con esta. Y sucede, el transgeneracional te puede ayudar a observar estos hilos que se repiten. Si no, incluso con la relación entre hermanos, con amigos, no se puede vivir recordando lo malo que sucedió. De hacerlo así, se presentan enfermedad mental como depresión, angustia, y en otros casos se presentan enfermedades físicas. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora sí que es espacio para abrir las preguntas. Ya se nos está acabando el tiempo. No sé si tenga algo que decir también la coach Fabiola para completar por aquí. ¿Cómo se sana o se hace este lazo de Iberoamor? Si, por ejemplo, la parte así de amistades o suegros son completamente de otra cultura o otra perspectiva. De la misma manera, observando cómo es que tu transgeneracional se está reflejando en esa persona, porque siempre pensamos que el conflicto y muy seguramente puede ser de la otra persona porque se está comportando mal, pero simplemente la otra persona, o sea, por ejemplo, yo lo pongo con un ejemplo con mi esposa. Yo tuve al principio muchos conflictos con ella y yo me estaba rehusando a ver mi transgeneracional, el mío. Entonces, cuando yo dije, a ver, basta, primero es el tuyo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás o repitiendo lo que vivieron tus padres, mis papás, con ella, o estás resistiendo y te estás encontrando, me estoy encontrando a mi papá en mi esposa, a mi mamá en mi esposa, o estoy reparando, estoy autosaboteándome para decirle, vaya a mi esposa y regresar a casa con mi papá y mi mamá, como si fuera yo el que debe de encargarse como un hijo de mi papá y mi mamá. Para el transgeneracional no hay salida. Para el transgeneracional es o trabajas contigo para reflejar una resonancia diferente del otro y entonces quitar ese filtro perceptual que está en tus ojos y puedas tú observar de diferente perspectiva la relación que tú tienes. Cuando tú observes de diferente perspectiva la relación que tienes, se sana y se trasciende el transgeneracional. Y entonces puedes o dejar a la persona y va a llegar el amor de tu vida, o se sana por completo la persona, se sana por completo esa relación y hay abundancia, hay plenitud, hay paciencia, hay tolerancia para el crecimiento mutuo. Y cuando estás tú solo, porque esto pasa, el transgeneracional se refleja en los momentos de soledad. Cuando estás tú solo, tú no piensas en que si se va a ir con otra persona o que si va a traer dinero, no. Tú simplemente disfrutas tu momento. Así es como se sana, se observa que ya sanaste tu transgeneracional. No sé si respondí tu respuesta, Mayra. Aquí dice, ¿por qué pasa ese autosabotaje? ¿Por qué? Porque como tu clan se dedicó, hablando de relación de pareja, no lo estoy diciendo porque sea tu caso, sino algo generalizado. Cada caso es diferente. Como tu clan digamos que nunca se vio en una relación de pareja equilibrada, porque a lo mejor se fue tu mamá, se fue tu papá, y te criaste con uno de ellos y pasaron cosas muy negativas, porque siempre pasa eso, he tenido muchos casos. Entonces tú eres parte del clan de las personas que no están en equilibrio en pareja. Entonces tú vas a hacer todo lo posible para autosabotearte cuando estés en una relación de pareja, porque si no, vas a terminar siendo fuera de tu clan y nadie quiere ser fuera de su clan, quiere estar fuera de su clan. Todos queremos o parecernos a nuestros padres o nuestras madres. Entonces, para sanar el transgeneracional, que eso vamos a ver en el curso paso a paso, sería observar los dones de tu madre y de tu padre, pero de los dos. Aunque si tu mamá se fue y el bueno fue tu papá,
o el malo fue tu papá y se fue, requerimos observar sus dones para poder conectarnos con sus dones y poder en este presente sincronizar un tiempo saludable con mi pareja. Porque si no, me estoy saboteando para ser parte del clan de las parejas que se separaron. Por eso es que ocurre el autosabotaje. Supongamos que mi mamá me dijo, es que tú no, si tú eres inteligente, vas a fracasar en la vida. Entonces yo voy a reprobar todos los exámenes, porque ya mi mamá me dijo, nosotros somos del clan de que los reprueban y trabajan. Si tú no repruebas, vas a estar fuera del clan y te excluimos. Entonces es ahí donde se impide la mirada compasiva para que te permitan hacer las cosas diferente. Tú tal vez quieres tener una vida en pareja. Entonces pídele a tu papá y a tu mamá, dile mamá, papá, les agradezco, los honro, los reconozco, tú eres la grande, tú eres el fuerte. Agradezco todos los regalos, aunque sea un regalo de ausencia, es muchas veces mejor regalo que se quede. Y entonces te agradezco ese regalo, pero te pido que me dejes hacer las cosas diferente. Y entonces vas a ver cómo cambia ese autosabotaje, vas a ver las cosas reales. Es una decisión, como por ejemplo, yo decido hoy irme a otro lado. Amo a mi pareja, pero voy a decidir separarme, ¿no? Te amo, voy a decidir irme para allá, pero vamos a ser amigos, vamos a cuidar a nuestro hijo y todo. Es una decisión, no te saboteas. O si decido quedarme, ok, vamos a crecer juntos, voy a tener tolerancia, paciencia y voy a hacer todo lo posible para que esta relación funcione. Es otra decisión. Y no hay autosabotaje, son decisiones claras, concisas. ¿Sí respondí la pregunta? Sí, gracias. A ti, muchísimas gracias. No sé si tenga algo más que decir la coach Fabiola. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchas. Ok. ¿Me ven? No sé. Sí, Ok, ahí. Bueno, pues mi internet nunca regresó, estoy del celular. No sé qué pasó, pero bueno. Lo importante es que ya tuvieron aquí esta enseñanza que les iba a dar el coach Michelle. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que bien interesante? ¿Les hizo sentido todo lo que les comentó, les dijo? Y yo nada más para cerrar bueno, brevemente, porque pues no tengo ya las positivas, pero lo que les quiero compartir es que vamos a tener más profundidad sobre estos temas desde la concepción, porque ahí se crearon en la concepción improntas, ¿sí? Ahí se crearon. ¿Cómo estaban tus papás cuando te concibieron? ¿Qué estaban pasando? ¿Qué estaban viviendo? ¿Cómo estaban? ¿Fuiste el primer hijo, el segundo hijo? ¿Sí? ¿Te esperaban? ¿No te esperaban? ¿Sí? ¿Tu mamá vivió un duelo? ¿Alguna situación? Me topaba yo con una paciente, doctora también, y ella me decía que tenía mucha ansiedad siempre y siempre estaba como muy nerviosa en todo momento. Y no se explicaba por qué, pues aparte de ella, pues medicina, ¿no? Y preguntaba que cómo había sido la concepción antes, cómo estaba su mamá emocionalmente antes de la concepción, durante la concepción y durante la gestación de ella. Y me empieza a narrar, no, pues que había su mamá en el tiempo que estaba en embarazo de ella, en gestación, había perdido había perdido un hermano y que se la había pasado llorando, muy triste, obviamente, o sea, perder a un hermano y en un accidente, joven, o sea, que obviamente nadie se espera esto, es algo muy fuerte. Entonces, todas esas emociones que pasó la madre, se le habían, se hicieron unas improntas, ¿sí? Estas emociones se hicieron improntas, se improntaron en ella y estaban saliendo ya después de un tiempo con situaciones que ella estaba viviendo, pero no es que se hayan creado ya ella en su vida adultez, sino se habían creado en la concepción.
Entonces, ahí es donde vamos observando cómo, cómo nos impacta sí o sí lo que nuestros padres vivieron. Y aparte a nuestros padres en su propia concepción de ellos, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a ir profundizando en estos 3 talleres que vamos a estar impartiendo. Los invitamos a que se unan, ¿sí? A que lo tomen y les vamos a dar material, les vamos a dar material, les vamos a dar la grabación para que la puedan estudiar, ¿sí? Y vamos a ir a responder todas sus preguntas, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan? Si no, ya daríamos por terminado esta clase. ¿Qué les pareció? Si quieren pueden abrir su micrófono para... Sí, adelante. Si no, bueno, Si no a les... ver, por ahí. Ok. ¿Sí? Juan Manuel, yo me conocí más, gracias. Lo voy a poner rápido, interesante porque todo tiene lógica. Exacto, es que tiene mucho que ver la lógica. Les voy a poner para la transferencia, no sé si ya saben el costo, sino para que se lo pregunten y le tomen una captura aquí, si quieren transferir, y no le preguntan al costo a la coach Fabiola, si quieren darle una capturita para transferir acá. Exacto, Mayret, para ponerlo en práctica. Sí, el punto es que sanen. Entre más cosas, digamos aquí, que tengamos reales, tú vas a poder sanar. Brenda, muchas gracias. Gracias, Brenda. Gracias a ti por conectarte. Un saludote. Gracias a ti. Para más información, aquí están los números. Bueno, pues saludos a todos. Nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana.